El olor a nardos y cera derretida en la iglesia de San Jacinto en San Ángel era tan intenso que me revolvía el estómago. Se suponía que debía ser el día más feliz en la vida de mi hija Valeria, pero yo, doña Elena, sentía un frío sepulcral que me calaba hasta los huesos a pesar del calor bochornoso de esa tarde. Todo a mi alrededor era lujo y perfección, los arreglos florales que costaban más de lo que yo ganaba. En un año de pensión, los invitados con sus trajes de diseñador que me miraban por encima del hombro, y esa música de órgano que en lugar de celebratoria me sonaba a un requiem. Mi hija estaba radiante, con ese vestido de encaje español que la hacía parecer una princesa, pero sus ojos brillaban con una ingenuidad que me aterraba. Estaba a punto de casarse con Mauricio, ese hombre que siempre me dio mala espina con su sonrisa de comercial de pasta dental y sus modales ensayados. Justo antes de subir al altar, Mauricio se detuvo. Con un gesto teatral sacó su celular del bolsillo del frac. «Mi amor», le dijo a Valeria, con esa voz melosa que me erizaba la piel, «guárdamelo, tú no quiero distracciones cuando nos juremos amor eterno». Valeria, ciega de adoración, se giró hacia mí. «Mamá, guárdalo en tu bolsa, por favor». Tomé el aparato. Estaba caliente como si contuviera un fuego maligno en su interior. Lo metí en mi bolso de mano intentando disimular el temblor de mis manos. Me senté en la primera banca, alisando mi vestido gris perla, intentando convencerme de que mis miedos eran solo cosas de vieja, celos de madre viuda que no quiere soltar a su polluelo. Pero entonces sentí la vibración, un zumbido seco contra mi muslo. Saqué el teléfono instintivamente, pensando que quizás era algún proveedor de la fiesta. La pantalla se iluminó. No tenía código de bloqueo. La arrogancia de Mauricio era tal que ni siquiera se molestaba en esconder sus pecados. Lo que leí en esa notificación flotante no fue un mensaje de felicitación, fue una sentencia. El remitente estaba guardado como socio, pero el mensaje decía por «ya casi mi vida». 6 meses después del viaje a las montañas, seremos libres. Mi corazón dejó de latir por un segundo. El tiempo se detuvo. El ruido de la iglesia se convirtió en un zumbido lejano. ¿Qué harías tú si leyeras algo así minutos antes de que tu hija diga «sí, acepto»? ¿Callarías por miedo a arruinar el momento o gritarías la verdad, aunque te llamen loca, si crees que la verdad debe prevalecer? Ante todo, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a descubrir juntos dónde termina este dolor, porque lo que estaba a punto de encontrar en ese teléfono era mucho peor que una simple infidelidad. Mis dedos arrugados por los años y el trabajo se movieron torpemente sobre la pantalla. Deslicé el dedo y la conversación se abrió completa. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. No era una amante cualquiera, no eran mensajes de pasión, eran mensajes de contabilidad, de una contabilidad macabra. La póliza ya está activa, leía en un mensaje enviado 2 días atrás. 5 millones de pesos, Mauricio. Asegúrate de que parezca un accidente. Las cuerdas de escalada son fáciles de sabotear. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Miré hacia el altar. Mauricio estaba allí de pie con la espalda recta esperando a mi hija como un lobo espera a un cordero. No la amaba. Nunca la amó. Valeria no era su esposa, era su boleto de lotería, una inversión a corto plazo con fecha de caducidad. Seguí leyendo, bajando por el historial de chat con una desesperación frenética. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un terror puro y absoluto. Recuerda lo que pasó con Mónica, decía otro mensaje de hace un mes. No cometas los mismos errores. Esta vez no puede haber autopsia detallada. Un accidente en la montaña es limpio. Caída, trauma craneal, fin de la historia. Y luego tú y yo en Europa. Mónica. El nombre me golpeó como un mazo. Mauricio nos había dicho que era viudo, que su primera esposa había muerto en una tragedia, un resbalón tonto en el baño. Todos le tuvimos lástima. Valeria lo consoló, curó sus heridas con su amor incondicional. Pero ahora, leyendo esas palabras frías y calculadoras, entendí la verdad. Mónica no se resbaló. Mónica fue el primer ensayo. Y mi Valeria, mi niña dulce y confiada, era el segundo acto. Levanté la vista. La marcha nupcial comenzó a sonar con fuerza, llenando la nave de la iglesia. Todos se pusieron de pie. Valeria comenzó a caminar hacia el altar del brazo de mi cuñado, sonriendo, flotando en su nube de felicidad ignorante.
Cada paso que daba la acercaba más a su propio funeral. Mauricio se giró para verla y vi esa sonrisa. Ya no me parecía encantadora. Me parecía la mueca de un demonio. Él no veía a una mujer caminando hacia él. Veía 5 millones de pesos caminando hacia un precipicio. Sentí que me faltaba el aire. Mi hija Jimena, mi hija mayor, estaba sentada a mi lado, notó mi palidez. «Mamá», me susurró, «¿estás bien? Te va a dar algo». No podía hablar, solo podía mirar el teléfono y luego a mi hija caminando hacia su muerte. Tenía 5 minutos, tal vez menos. 5 minutos para tomar la decisión más difícil de mi vida. Si me levantaba y gritaba, Mauricio lo negaría todo. Diría que soy una vieja celosa, que estoy senil, que inventé los mensajes. Valeria, en su estado de enamoramiento, podría no creerme. Podría odiarme para siempre por arruinar su boda. Pero si me quedaba callada, si permitía que esa ceremonia terminara, estaría firmando la sentencia de muerte de mi propia hija. Miré el mensaje una vez más por accidente de escalada. Libertad. La libertad de ellos sería la tumba de mi hija. Me temblaban las piernas, pero una fuerza antigua, esa fuerza que solo las madres conocemos cuando nuestras crías están en peligro, empezó a subir por mi columna vertebral. No iba a permitir que ese monstruo tocara un solo pelo de Valeria, aunque tuviera que quemar esta iglesia hasta los cimientos. Mientras el órgano de la iglesia retumbaba con acordes triunfales y mi hija avanzaba hacia el matadero, mi mente no estaba allí. Mi mente voló hacia atrás, retrocediendo 6 meses en el tiempo, al día exacto en que esa serpiente con traje de diseñador cruzó el umbral de mi casa en Coyoacán. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en esa náusea que sentí cuando lo vi bajar de su auto deportivo, un vehículo rojo y chillón que desentonaba violentamente con las calles empedradas y coloniales de nuestro barrio. Valeria estaba tan ilusionada. Me dijo que traía a el indicado. Yo preparé mole poblano, la receta de mi abuela, esa que tarda 2 días en hacerse, pensando que estaba agasajando al futuro padre de mis nietos. Pero cuando Mauricio entró, no vi amor en sus ojos. Vi una calculadora. Escaneó la sala, los muebles antiguos, los techos altos, no con admiración, sino con la codicia de un tasador de empeños. Me saludó con un beso al aire sin tocar mi piel, como si temiera contagiarse de mi viudez o de mi clase media. Pero el momento que debió haberme hecho echarlo a patadas ocurrió antes de la cena en el jardín. Yo estaba en la cocina vigilando el arroz y a través de la ventana vi a Mauricio solo esperando a que Valeria bajara. Chocolata, nuestra vieja perra mestiza, sorda y casi ciega, se acercó a olfatearle los zapatos italianos. Mauricio miró hacia la casa verificando que nadie lo observaba. Su sonrisa de galán se desvaneció en una mueca de asco puro. Con un movimiento rápido y cruel, le propinó una patada seca en las costillas al animal. Mi pobre perra soltó un chillido agudo y corrió a esconderse bajo los rosales. Él se sacudió el pantalón, alisó la arruga invisible y volvió a componer esa sonrisa de plástico. En ese instante, supe que un hombre capaz de lastimar a un animal indefenso por el simple hecho de existir no tendría reparos en destruir a una mujer. Me quedé helada con la cuchara de madera en la mano, paralizada por la incredulidad. Cuando salí, él estaba acariciando una flor, fingiendo una sensibilidad que no tenía. «¿Todo bien, doña Elena?», me preguntó. Escuché un ruido. Mentiroso. La cena fue un interrogatorio disfrazado de charla casual. Mauricio no preguntaba por los gustos de Valeria, ni por sus sueños, ni por sus recuerdos de infancia. Preguntaba por el pasado financiero. Y su esposo, que en paz descanse dejó todo en orden, lanzó la pregunta mientras cortaba la carne con una precisión quirúrgica, sin mirarme a los ojos. Digo porque estas casonas viejas en Coyoacán tienen problemas de escrituración a veces. Y el mantenimiento. Debe comerse la pensión. Sentí como la sangre me subía a la cara. Estaba midiendo el tamaño de la presa. Quería saber si valía la pena el esfuerzo de la casa. Mi marido fue un hombre previsor. Mauricio, le contesté secamente apretando la servilleta en mi regazo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No nos falta nada, pero tampoco nos sobra para lujos innecesarios. Él soltó una risita condescendiente de esas que te hacen sentir pequeña y estúpida. Ay, doña Elena, el dinero estancado se pudre. Debería vender. Yo tengo amigos en bienes raíces que podrían darle un buen precio por este terreno.
El valor está en la tierra, ya sabe para demoler. Esa noche, cuando él se fue, intenté advertirle a Valeria. Lo intenté con toda la delicadeza que una madre puede reunir cuando ve a su hija caminando hacia un precipicio. Fuimos a su cuarto, me senté en la orilla de su cama, como cuando era niña. «Hija, hay algo en él que no me cuadra», le dije. Pateó a Chocolata. «Y solo habla de dinero. No te mira a ti, mira lo que puedes darle». La reacción de Valeria me rompió el corazón más que cualquier insulto de Mauricio. Se levantó de golpe, con los ojos llenos de una furia desconocida. «Basta, mamá. Basta de ver fantasmas donde no los hay», me gritó. «Mauricio es un hombre de mundo. Es ambicioso, quiere lo mejor para nosotras. No como nosotros que vivimos en el pasado contando centavos. Tú tienes celos. Tienes celos porque él me va a dar la vida que papá nunca pudo darte. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has sentido que tu voz es silenciada por aquellos a quienes más amas, quédate conmigo. No estás sola. Esa noche Valeria no me vio a mí. Vio a una enemiga de su felicidad. Y yo, cobarde, me callé. Me callé para no perderla sin saber que mi silencio la estaba empujando más rápido hacia su final. ¿Desde qué ciudad nos acompañas en este dolor compartido? Escríbelo en los comentarios porque necesito saber que hay alguien más escuchando esta verdad. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. La vi transformarse. Mauricio la moldeó a su antojo. Le hizo cambiar su forma de vestir, alejó a sus amigos de toda la vida porque no estaban a su nivel y criticaba todo lo que ella hacía bajo la máscara de crítica constructiva. «Amor, no te pongas ese vestido rojo, te hace ver vulgar», le dijo una vez delante de mí. «Mejor ponte el negro, el que te tapa más. No queremos que te falten al respeto en la calle». Y Valeria, mi Valeria rebelde y colorida, se fue apagando hasta convertirse en una sombra gris que solo asentía. Una tarde vi un moretón en su brazo. «Me golpeé con la puerta del coche», dijo ella rápidamente bajando la manga de su suéter evitando mi mirada. Pero yo sabía que las puertas de los coches no dejan marcas con la forma de 4 dedos. Mauricio la estaba aislando, la estaba marcando como ganado, preparándola para el sacrificio final. Y ahora aquí estoy en la banca de la iglesia, con la prueba definitiva en mis manos. El celular quema. Tai Nan de escalada. Esa frase baila ante mis ojos. No era solo un hombre abusivo, era un monstruo que había calculado el valor de la vida de mi hija en 5 millones de pesos. Miré a Jimena, mi hija mayor, que estaba a mi lado lívida tras haber leído los mensajes. Ella siempre fue la fuerte, la racional, la que heredó el carácter de su padre. «Mamá», me susurró apretando mi brazo con fuerza. «¿Viste lo que dice ahí abajo? Lo de los boletos». Bajé la vista al teléfono de nuevo. Había una confirmación de aerolínea. 2 boletos de avión solo de ida a París, a nombre de Mauricio y Carla. La fecha de salida era el martes siguiente. 3 días después de la boda. 3 días después de que Valeria supuestamente cayera de una montaña. El plan era perfecto. Se casaban el sábado, viajaban el domingo a la luna de miel de aventura que él había insistido en regalarle. El lunes ocurriría el trágico accidente. Y el martes, él estaría volando hacia su nueva vida con su amante, llorando lágrimas de cocodrilo, mientras mi hija yacía rota en el fondo de un barranco. Sentí un fuego en el estómago. No era miedo, ya no, era odio. Un odio puro, cristalino y maternal. Miré la espalda de Mauricio en el altar. Se veía tan seguro, tan triunfante. Creía que había ganado. Creía que nosotras éramos solo 2 mujeres estúpidas accesorios en su gran obra de teatro. Pero cometió un error. Subestimó a la madre. Subestimó lo que una leona es capaz de hacer cuando ve a la hiena acercarse a su cría. Me puse de pie. Las rodillas me temblaban, pero mi voz iba a salir aunque fuera lo último que hiciera. Mientras mis piernas luchaban por sostenerme en medio de aquel pasillo de iglesia, rodeada de incienso y miradas de curiosidad, mi mente se quebró en 1000 pedazos de recuerdos. No veía el altar dorado ni los vitrales. Veía mis propias manos hace 20 años rojas, hinchadas y sangrando. Veía las noches eternas después de que mi esposo murió, dejándome viuda a los 45 años, con 2 niñas adolescentes y una montaña de deudas que parecían no tener fin. Nadie sabía lo que costó llevar a Valeria hasta ese altar. Nadie excepto yo conocía el sabor metálico de la humillación que tuve que tragar para que mis hijas nunca sintieran el hambre que yo sentía.
Fui maestra de día y costurera de noche. Cosía ajuares para señoras ricas de las lomas, esas mismas señoras que ahora estaban sentadas en las bancas de adelante, criticando mi peinado simple, sin saber que el vestido de comunión de sus nietas había sido bordado por estas manos que ahora temblaban de rabia. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches que te marcan el alma con hierro caliente. Valeria tenía 18 años y quería ir a un viaje de graduación a Europa. Todas sus amigas iban. Yo no tenía ni para pagar la luz ese mes. Cuando se lo dije, cuando le expliqué con lágrimas en los ojos que no podíamos permitirnos lujos, ella me miró con un desprecio que no era suyo sino aprendido de un mundo que nos rechazaba. «Eres una mediocre, mamá», me gritó azotando la puerta de su cuarto. «Papá no hubiera permitido que viviéramos en esta miseria. Si él estuviera aquí, yo no tendría que avergonzarme de mi ropa ni de mi casa». Esas palabras fueron una bofetada más dolorosa que cualquier golpe físico. Me quedé sentada en la cocina llorando en silencio para no despertarlas, y al día siguiente vendí lo único de valor que me quedaba, los centenarios de oro que mi abuela había escondido en el dobladillo de su falda durante la Revolución. Vendí mi herencia, mi historia, mi seguridad para que mi hija pudiera tener una foto en la Torre Eiffel y sentirse por un instante igual a los demás. Y ahora ese sacrificio, esa vida de privaciones y dolor silencioso, estaba a punto de ser cobrada por un extraño. Mauricio no solo quería a mi hija, quería devorar el fruto de mi sufrimiento. Él había olido esa inseguridad en Valeria, esa necesidad desesperada de pertenencia que yo en mi pobreza no pude saciar. Él no la amaba, él la veía como una inversión con un retorno garantizado de 5 millones de pesos. Miré su espalda ancha cubierta por esa tela fina, que probablemente pagó con alguna tarjeta de crédito robada o con promesas vacías, y sentí un odio tan profundo que me asustó. Él se atrevía a pararse ahí fingiendo ser un príncipe, cuando en realidad era un carnicero esperando el momento justo para el sacrificio. La conversación que tuve con Valeria hace 3 semanas volvió a mi memoria como un vómito ácido. Estábamos probando el menú de la boda. Mauricio se había quejado de que el vino no era lo suficientemente exclusivo. Yo sugerí una opción más económica, algo digno pero pagable. Él soltó una carcajada seca sin mirarme y le dijo a Valeria «Dile a tu madre que no opine de lo que no sabe». El paladar se educa y claramente el suyo se quedó en los tacos de la esquina. Esperé que mi hija me defendiera. Esperé que la sangre le hirviera como me hervía a mí. Pero Valeria solo bajó la cabeza avergonzada de mí y murmuró «Por favor, mamá, no nos hagas pasar vergüenzas. Mauricio sabe de estas cosas. Déjalo decidir». En ese momento sentí que había perdido a mi hija mucho antes de que ella pisara la iglesia. La había perdido ante la promesa de un estatus que yo no podía darle. Me tragué el orgullo como tantas otras veces y pagué la diferencia del vino caro con los ahorros de mi vejez. Pero había algo más, algo que no encajaba y que ahora con el celular en la mano cobraba un sentido terrorífico. La prisa, esa maldita prisa por casarse. Mauricio había insistido en que la boda fuera en menos de 3 meses. El amor no espera por decía, pero ahora sabía la verdad. No era amor, era deuda. En los mensajes que acababa de leer había uno de un tal, el ruso. Decía «Tienes hasta el fin de mes, Mauricio. O pagas los 3 millones o te sacamos los ojos». El fin de mes era en 2 semanas. La boda era hoy. El accidente en la montaña estaba programado para el martes. Todo era una carrera contrarreloj para salvar su propio pellejo a costa de la vida de mi niña. Él no la estaba llevando a una luna de miel, la estaba llevando al matadero para pagar su rescate. Sentí la mano de Jimena, mi hija mayor, apretando mi hombro. Ella había leído lo mismo que yo. Su rostro estaba pálido, sus labios eran una línea fina de determinación. Ella sabía lo que habíamos sufrido. Ella había cosido botones a mi lado en esas noches largas. «Mamá», me susurró al oído con una voz que temblaba de furia contenida por ese desgraciado, «está usando el dinero de tu sacrificio para pagarle a unos matones. Si no lo paramos, Valeria no es la única que muere hoy. Morimos todas». Tenía razón. Si Valeria moría, todo lo que yo había luchado, cada lágrima, cada gota de sudor, cada momento de soledad, se convertiría en cenizas. Mi legado no sería una familia unida, sino una tumba fría, pagada con el dinero de un seguro. El sacerdote levantó las manos para comenzar el rito. «Queridos hermanos,
Estamos aquí reunidos. No, no íbamos a estar reunidos para esto. No iba a permitir que Dios bendijera una ejecución. El miedo desapareció reemplazado por una claridad helada. Ya no me importaba el escándalo, no me importaba que me llamaran loca naca o arruina bodas. Me importaba que mi hija respirara mañana. Di un paso fuera de la banca, mis tacones resonando en el piso de piedra con un eco que sonó a disparo. Mauricio se giró levemente molesto por la interrupción. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi que su máscara se agrietaba. Vio el teléfono en mi mano. Vio la furia de una madre que no tiene nada que perder. Y supe en ese instante que él sabía que yo sabía. La guerra había comenzado. No podía armar un escándalo allí mismo en medio del pasillo central sin tener todas las balas en la recámara. Mauricio me miraba con esa falsa preocupación, una máscara de porcelana que escondía al lobo, y yo sabía que si gritaba sin pruebas contundentes, él voltearía la mesa. Diría que la viuda pobre se había vuelto loca por los celos. Así que hice lo único que mi instinto de supervivencia me dictó en ese segundo de pánico: fingí un mareo. Me llevé la mano a la frente, dejé que mis rodillas se doblaran un poco lo suficiente para que Jimena, mi hija mayor, me sostuviera. «¡Mamá!», exclamó siguiéndome el juego casi por telepatía. «Ven, vamos al baño, necesitas aire». Mientras nos alejábamos hacia la sacristía lateral donde estaban los sanitarios, sentí la mirada de Mauricio clavada en mi nuca. No era una mirada de preocupación, era la mirada de un francotirador que calcula si su objetivo se está escapando. «No tardes». Suegra, me susurró cuando pasé a su lado con una voz tan baja que solo yo pude oír. «La función debe continuar». Esa frase dicha con una frialdad metálica me confirmó que para él la vida de mi hija era solo eso, un espectáculo antes del cobro. Entramos al baño de la iglesia y Jimena cerró el pestillo con fuerza. El sonido del cerrojo fue como el disparo de salida de una carrera contra la muerte. El lugar era pequeño, olía a lavanda barata y estaba iluminado por una luz fluorescente que nos hacía ver cadavéricas. «Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué viste en ese teléfono?», me preguntó Jimena, con los ojos desorbitados. No hablé. Simplemente saqué el celular de mi bolsa de mano y se lo puse enfrente. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae al lavabo. «Lee», le ordené. «Lee y dime si no estoy soñando». Jimena tomó el aparato. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente por la pantalla y vi cómo el color abandonaba su rostro. «Santo Dios», murmuró y luego se tapó la boca. «Mamá, esto es un plan de ejecución. El seguro cubre doble indemnización por muerte accidental en el extranjero. Mamá la va a matar en los Alpes». Pero había más. Mi dedo, movido por una curiosidad mórbida y necesaria, deslizó la pantalla hacia arriba buscando el inicio de esa maldad. Necesitaba saber contra qué estábamos luchando, y entonces encontré el archivo del diablo, en una carpeta oculta dentro de la galería de fotos, protegida por una contraseña que adiviné. Al tercer intento era la fecha de su cumpleaños, porque el ego de ese hombre no tenía límites. Encontré las fotos de una mujer. No era Carla la amante, era otra, una mujer rubia de sonrisa triste, en varias fotos borrosas, y al final una foto de un recorte de periódico digital. El titular me hizo sentir que el suelo de azulejos blancos se abría bajo mis pies, por tragedia en Lomas de Chapultepec. Joven esposa cae del balcón mientras limpiaba cristales. La fecha era de hace 3 años. El nombre de la difunta, Mónica. Y en la foto del funeral, vestido de negro riguroso, consolado por amigos, estaba él, Mauricio. Me tuve que agarrar del lavabo para no vomitar. «Jimena, mira esto», gemí, con la voz ahogada por el terror. No es la primera vez. Mónica no se resbaló. Él la empujó. De repente todo cobró sentido. La viudez prematura de Mauricio, su supuesta mala suerte en el amor, esa prisa por casarse con Valeria y llevarla lejos a montañas altas y peligrosas. Mauricio no era un empresario con mala racha. Era una viuda negra con pantalones de casimir. Era un asesino en serie que se alimentaba de mujeres enamoradas e ingenuas. Y mi Valeria, mi niña, que soñaba con cuentos de hadas, era simplemente el siguiente depósito bancario en su cuenta. Jimena me miró y vi en ella la misma furia que me quemaba a mí. «Ese maldito infeliz», siseó con una rabia que le transformó la cara. «Mamá, en ese chat, mira lo que dice de nosotras». Bajé la vista al último mensaje no leído, uno que había llegado justo cuando entrábamos al baño. Era de Carla la amante.
Ya firmó la estúpida el acta. Recuerda que si no hay boda, no hay seguro. Aguanta a la vieja y a la hermana un rato más. En cuanto tengas el dinero, nos deshacemos de todas. Esa costurera de quinta no va a saber ni qué le pegó. Costurera de quinta. Así me llamaban. Así se referían a la mujer que había sangrado para vestir a esa novia. La indignación fue el combustible que necesitaba. El miedo se evaporó calcinado por el fuego de mi dignidad herida y mi amor de madre. No iba a permitir que me llamaran estúpida. No iba a permitir que se burlaran de mi sacrificio. «Saca tu teléfono, Jimena», le ordené con una voz que ya no temblaba. «Toma fotos de todo, de cada mensaje, de cada foto de Mónica, de los boletos de avión a París que compraron para el martes. Quiero pruebas, porque cuando salga de este baño voy a destruir a ese hombre. No va a quedar piedra sobre piedra de su reputación». Jimena, con su mente de abogada, aunque nunca ejerció, siempre tuvo la mente afilada, empezó a fotografiar las pantallas frenéticamente. «Mamá, hay algo más», me dijo, sin dejar de disparar con la cámara. «Mira la lista de invitados en el chat de Carla. Ella está aquí. Carla está en la iglesia». Me quedé helada. «¿Qué dices?». Jimena amplió una foto que Mauricio le había enviado a su amante hacía una hora. Era una selfie de él en el altar, y al fondo, en una de las bancas laterales, se veía a una mujer de cabello negro con gafas oscuras y un sombrero discreto, sonriendo maliciosamente. «Aquí estoy, mi amor, viendo cómo te atrapas a la gallina de los huevos de oro», por decía el texto de ella. Estaban burlándose de nosotros en nuestra propia cara. La amante estaba allí testificando el inicio del fin de mi hija, celebrando su futura muerte como si fuera un espectáculo. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor. Era adrenalina. Estaban tan seguros, tan confiados en su plan y en nuestra supuesta ignorancia, que habían cometido el error de subestimarnos. «Ya tenemos todo», dijo Jimena guardando su teléfono en el escote como si fuera un arma. «Mamá, si salimos ahora paramos la boda». «Pero Valeria, se va a morir de dolor». La miré a los ojos, mis ojos cansados, reflejados en el espejo sucio del baño. «Prefiero que llore sobre un divorcio que yo llorar sobre su ataúd», sentencié. Me alicé el vestido, me sequé las lágrimas secas que me quedaban y levanté la barbilla. Ya no era doña Elena la viuda triste y humilde, era la matriarca, era la guardiana. Abrí la puerta del baño y el sonido del órgano nos golpeó de nuevo. El sacerdote estaba a punto de empezar los votos. Mauricio estaba a punto de ponerle la soga al cuello a mi hija. Caminé hacia el pasillo central, no como una invitada, sino como una tormenta. ¿Iba a recuperar a mi hija o iba a morir intentándolo? El baño de la iglesia se convirtió en nuestra sala de guerra, un búnker improvisado, donde el olor a desinfectante barato se mezclaba con el sudor frío del pánico. Jimena no dejaba de teclear en su propio celular, sus dedos moviéndose con una velocidad que me mareaba. Estaba enviando cada captura de pantalla, cada foto incriminatoria y cada boleto de avión a su correo personal, al mío y a la nube. «No voy a dejar que este infeliz borre nada, mamá», me dijo, sin levantar la vista, con la mandíbula tan tensa que temí que se le rompieran los dientes. «Si intenta quitarnos el teléfono, ya tendremos copias en 3 servidores diferentes. La tecnología va a ser su tumba». Yo solo podía asentir, sosteniendo el celular de Mauricio como si fuera una granada sin seguro. En ese momento Jimena encontró algo más, un detalle que se nos había escapado en la primera lectura rápida y que hizo que la bilis me quemara la garganta. Era un correo de confirmación de una agencia de alquiler de equipos deportivos en los Alpes franceses. La reserva no era para 2 personas, era para una. Mauricio había alquilado un solo equipo de seguridad completo, arnés, casco, cuerdas reforzadas. Para Valeria la reserva solo incluía guía básico. Él no planeaba que ella subiera segura, planeaba que subiera indefensa. «Míralo, mamá», me dijo Jimena, poniéndome la pantalla frente a los ojos, obligándome a ver la profundidad de la maldad humana. Ni siquiera quiso gastar 100 euros extra en un casco para ella. Total, ¿para qué proteger una cabeza que planeas reventar contra las rocas? Esa frase cruda y brutal fue el combustible que necesitaba para terminar de matar a la mujer sumisa que había sido toda mi vida. La Elena que pedía perdón por ocupar espacio había muerto en ese baño. En su lugar nació una furia antigua, una que no conocía de modales ni de el qué dirán.
Si alguna vez has sentido que el amor por tus hijos te transforma en algo que no reconoces, en una fuerza de la naturaleza capaz de cualquier cosa, entonces entiendes por qué mis manos dejaron de temblar. Deja tu like ahora mismo para apoyar esta lucha, porque lo que íbamos a hacer requería más valentía de la que creíamos tener. No estábamos solo salvando a Valeria, estábamos vengando a Mónica y a todas las mujeres que se cruzaron en el camino de este depredador. Pero el horror no tenía fondo. Mientras Jimena terminaba de respaldar los archivos, entró un nuevo mensaje al celular de Mauricio. Vibró en mi mano como un animal vivo. Era de Carla, la mujer que estaba sentada allá afuera burlándose de nosotras. Asegúrate de llorar bonito cuando den la noticia. Ensaya esa cara de viudo dolido que usaste con la otra. Te sale muy bien. Y por cierto, la vieja, tu suegra, me está mirando mucho. Si sospecha algo, ya sabes el plan B. Un infarto por la impresión de la muerte de la hija no sería raro a su edad. Me tuve que apoyar en el lavabo de porcelana fría para no caer. No solo planeaban matar a mi hija, ya tenían un contingente para deshacerse de mí si me convertía en una molestia. Me veían como un daño colateral, un estorbo desechable. La vieja, así me llamaban. Como si mis 65 años no valieran nada, como si mi vida fuera un hilo que ellos podían cortar a su antojo. ¿Qué dice mamá?, preguntó Jimena notando mi cambio de color. Le leí el mensaje en voz alta y vi cómo los ojos de mi hija mayor se oscurecían. Jimena siempre fue la pacífica, la mediadora, la que evitaba los conflictos. Pero en ese momento vi a mi difunto esposo en su mirada. Vi la determinación de un padre que protege su hogar. Pues esta vieja les va a dar el infarto de su vida, sentenció Jimena, guardando su celular en el escote de su vestido, pegado al corazón. Vamos a salir, mamá, y no vamos a parar esa boda pidiendo permiso. La vamos a parar con la ley de Dios y la de los hombres en la mano. Se arregló el cabello frente al espejo, se secó el sudor de la frente y me tomó de la mano. Su agarre era firme, sólido, el ancla que necesitaba para no salir volando en medio de la tormenta que se avecinaba. Antes de abrir la puerta, nos miramos una última vez. Sabíamos que al cruzar ese umbral, nuestras vidas cambiarían para siempre. Valeria nos odiaría al principio. La sociedad de Coyoacán nos señalaría como las locas que arruinaron una boda de la alta sociedad. Mauricio intentaría destruirnos con mentiras. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que Valeria no se subiera a ese avión. Tú primero, mamá, me dijo Jimena. Tú eres la matriarca. Tú eres la que tiene que dar el primer golpe. Asentí respirando hondo, llenando mis pulmones con ese aire viciado del baño, que irónicamente me parecía más limpio que el aire perfumado de la iglesia llena de hipocresía. Abrí la puerta y el sonido del órgano nos golpeó de lleno. El Ave María estaba sonando. Era el momento de la comunión, el momento de paz antes de los votos finales. Caminamos por el pasillo lateral pegadas a la pared, invisibles para la mayoría, pero con los ojos clavados en el altar. Mauricio estaba allí de rodillas, fingiendo rezar con las manos juntas, y la cabeza gacha, una imagen perfecta de piedad y devoción. Carla desde su banca nos vio salir del baño. Vi cómo se tensaba. Vi cómo sacaba su propio celular para escribirle, probablemente para advertirle que las viejas habían vuelto. Pero era tarde. Mauricio no podía revisar su teléfono ahora, de rodillas frente a Dios y al mundo. Estaba ciego. Estaba confiado. Y esa confianza sería su perdición. Valeria estaba a su lado con el velo cubriéndole el rostro, ajena a que las dos mujeres que más la amaban en el mundo se acercaban a ella, no para felicitarla, sino para arrancarle la venda de los ojos de la manera más dolorosa posible. Llegamos a la altura de las primeras bancas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía por encima de la música. Jimena me apretó el brazo una última vez. Ahora, mamá, susurró, hazlo por ella, hazlo por Mónica, hazlo por nosotras. Y con la fuerza de todas mis ancestras, de todas las madres que han tenido que defender a sus hijos de los lobos, di un paso hacia el centro del pasillo, justo cuando la música cesaba y el silencio litúrgico llenaba el espacio. No era el silencio de la paz, era el silencio antes de la explosión. Mauricio levantó la cabeza y me vio, y en ese segundo supe que él sabía que el juego había terminado. Pero no iba a caer sin pelear. Su mirada cambió de piedad a una amenaza mortal en una fracción de segundo. Pero yo ya no le tenía miedo.
Yo tenía la verdad en mi mano derecha y la iba a usar como una espada. Salimos del baño como dos espectros, Jimena y yo, deslizándonos de regreso a nuestros lugares mientras el órgano de la iglesia de San Jacinto exhalaba notas bajas y solemnes que vibraban en el suelo de piedra. Cada paso que daba hacia el altar se sentía como caminar sobre vidrios rotos. La atmósfera en la iglesia había cambiado. Ya no se sentía como una celebración, sino como la calma eléctrica y pesada que precede a un huracán. Los invitados, esa colección de gente bien de la Ciudad de México, con sus apellidos compuestos y sus deudas ocultas, nos miraban con curiosidad. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda juzgando mi vestido sencillo, mi palidez, sin saber que yo llevaba en la mano la granada que iba a volar por los aires, su pequeña burbuja de hipocresía. Me senté en la primera fila justo detrás de Valeria, y el olor de su perfume, una fragancia dulce de jazmín que ella usaba desde los 15 años, me golpeó la nariz y me llenó los ojos de lágrimas. Olía a inocencia. Olía a una vida que estaba a punto de ser apagada por la codicia de un hombre que no valía ni el polvo de sus zapatos. Mauricio estaba ahí erguido con esa postura de militar o de príncipe que tanto había enamorado a mi hija. Se giró levemente solo 1 milímetro para verificar que habíamos regresado. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante la máscara de novio perfecto se deslizó. No vi amor, ni nervios, ni emoción. Vi fastidio. Me miró con la misma impaciencia con la que uno mira a un perro callejero que se cruza en el tráfico. Sus ojos decían claramente siéntate y cállate, vieja estúpida, que los adultos estamos cerrando un negocio. Esa arrogancia, esa seguridad de que yo era demasiado poca cosa, demasiado cobarde o demasiado ignorante para entender su juego, fue lo que terminó de blindar mi corazón. Él pensaba que estaba comprando ganado. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a la dueña del rancho. El sacerdote, el padre Tomás, un hombre anciano y bondadoso, que había bautizado a mis 2 hijas, carraspeó para llamar la atención. Hermanos, comenzó con su voz temblorosa pero cálida, estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en el sagrado vínculo del matrimonio. Cada palabra santa se sentía sucia en ese contexto. Hablaba de fidelidad, de protección, de hasta que la muerte los separe. Y yo sabía con una certeza que me helaba la sangre que la muerte no era una posibilidad lejana, sino una cita en el calendario. Martes, 3 de la tarde. Alpes franceses. Accidente de escalada. Mi mente repasaba los mensajes que acababa de leer en el baño una y otra vez como una letanía macabra. Asegúrate de que el nudo parezca un error de principiante, había escrito él. No quiero investigaciones largas. Mi hija no era una novia para él. Era un cadáver caminando una transacción bancaria de 5 millones de pesos que solo necesitaba una firma y un empujón. Valeria se veía tan pequeña al lado de él. El velo le cubría la cara, pero podía ver cómo le temblaban los hombros por la emoción. Estaba llorando de felicidad. Estaba entregándole su vida, sus sueños y su confianza al hombre que ya había comprado los boletos para huir con su amante sobre su tumba. Sentí que me faltaba el aire. La presión en mi pecho era insoportable. Jimena a mi lado respiraba de forma entrecortada, apretando su celular contra el pecho como si fuera un escudo. Carla, la amante, la vi de reojo 3 filas atrás. Estaba revisando su reloj aburrida, tamborileando sus uñas postizas sobre el respaldo de la banca. La desfachatez de esa mujer sentada ahí vestida de negro como si ya estuviera de luto o como si fuera la parca esperando su turno me dio náuseas. Se estaban riendo de nosotros, se estaban burlando de nuestra decencia, de nuestra fe, de nuestro amor. El momento crucial llegó. El sacerdote bajó el libro y miró a los novios con una sonrisa paternal. Mauricio dijo, y el nombre sonó en la iglesia como una maldición. Promete ser fiel a Valeria, amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. La respuesta de Mauricio fue inmediata, suave, ensayada frente al espejo 1000 veces. Sí, prometo. Mentiroso. Maldito mentiroso. Ni siquiera le tembló la voz. Lo dijo con la facilidad de quien miente como respira. Y entonces el padre se dirigió a mi hija. Valeria, el tiempo se detuvo. ¿Era ahora o nunca? Si ella decía sí, el contrato se sellaba. Si ella decía sí, se convertía legalmente en su esposa y por tanto en su víctima asegurada. Si ella decía sí, yo perdía cualquier autoridad legal para protegerla cuando él decidiera llevarla a esa montaña. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Una voz me decía, por si te levantas la vas a humillar, te va a odiar.
Vas a arruinar el día más importante de su vida. Todos dirán que eres una suegra tóxica. Pero otra voz, la voz de mi sangre, gritaba más fuerte prefiero que me odie viva a llevarle flores a su tumba. Prefiero ser la villana de su boda que la llorona de su funeral. Miré a Mauricio una última vez. Él estaba sonriendo, esa sonrisa de depredador que ya tiene los dientes en el cuello de la presa. Valeria abrió la boca. Tomó aire para responder. Sus labios formaron la S. No lo permití. La fuerza salió de mis entrañas rompiendo las cadenas de la educación, del decoro y del miedo. Me puse de pie de un salto, mis tacones golpeando la madera del reclinatorio con un ruido seco y violento. No. El grito salió de mi garganta, rasgado, primitivo, llenando la cúpula de la iglesia y rebotando en las paredes de piedra. No lo hagas, hija. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador. El sacerdote se quedó con la boca abierta. El organista, que se preparaba para el siguiente himno, soltó una nota disonante por el susto. Todos los cuellos se giraron hacia mí. 200 personas me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. Pero yo solo tenía ojos para él, para Mauricio. Su rostro se transformó. La sonrisa de galán se desvaneció y por una fracción de segundo, antes de que pudiera recomponer su máscara, vi al asesino. Vi el odio puro destilado. Vi al hombre que había empujado a Mónica por un balcón. Valeria se levantó el velo, confundida, asustada, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá preguntó con la voz rota, ¿qué haces? Levanté la mano derecha. En ella, apretado con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, tenía el celular de Mauricio, el arma del delito, la caja de Pandora. Él no te ama, Valeria, dije, y mi voz ya no temblaba. Era acero. Él te va a matar. Él te va a matar. Mi grito quedó suspendido en el aire viciado de la iglesia, rebotando contra los santos de yeso y los corazones de piedra de los invitados. Mauricio no se movió, no corrió, no se escondió, simplemente soltó una carcajada, una risa seca, breve y condescendiente que heló la sangre de todos los presentes. Con una calma que solo poseen los psicópatas o los actores de primer nivel, se giró hacia la congregación, abrió los brazos como si pidiera disculpas por el mal comportamiento de una mascota y dijo con voz fuerte y clara, «Perdónenla por favor. Sabíamos que esto podía pasar. Doña Elena ha estado muy mal de sus nervios últimamente. La demencia senil es algo terrible y sus celos de madre. Bueno, ya ven hasta dónde han llegado». Los invitados, esa gente de alcurnia que siempre busca la salida más cómoda ante el conflicto, exhalaron aliviados. Claro, eso tenía sentido. La viuda pobre, la costurera envidiosa, se había vuelto loca. Vi cómo Valeria me miraba, y en sus ojos no había gratitud, había lástima. «Mamá, por favor», suplicó ella, con la voz ahogada por la vergüenza, intentando bajarme la mano que sostenía el teléfono como una espada. «Siéntate. Estás arruinando todo. Mauricio me ama». En ese momento sentí que el suelo se abría. Mi propia hija, mi sangre, prefería creer en la mentira bonita de un asesino que en la verdad dolorosa de su madre. Me dolía más su rechazo que la muerte misma. Mauricio aprovechó mi momento de debilidad, se acercó a mí y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, me susurró al oído para que nadie más escuchara «Siéntate, vieja, estúpida y naca. Si sigues con este show, te juro que el accidente de tu hija será mucho más doloroso de lo que planeé. Cierra la boca o te la cierro yo». Esa amenaza siciada con el veneno de una víbora fue su error. Si me hubiera pedido perdón, quizás habría dudado. Pero al amenazarme encendió la última mecha que me quedaba. No me senté. Jimena, mi hija mayor, saltó de la banca como un resorte. No iba a dejarme sola en la hoguera. Le arrebató el celular de mi mano y con la voz potente de quien defiende su vida empezó a leer. No gritó. Proyectó la voz con una claridad aterradora. «Mensaje de ayer, a las 1:30 p.m., anunció Jimena, y el silencio en la iglesia se volvió sepulcral. Ya tengo el equipo de escalada. El de ella está trucado. Un corte limpio en la cuerda principal. Caerá 500 metros. No quedará nada reconocible para la autopsia. Solo una bolsa de carne y 5 millones de pesos para nosotros». Un grito ahogado recorrió las bancas. La madre de Mauricio, una señora estirada que siempre me miraba como si yo fuera parte del servicio, se llevó la mano al pecho. Valeria se quedó paralizada, blanca, como el vestido que llevaba.
Mauricio intentó abalanzarse sobre Jimena para quitarle el teléfono, pero mi cuñado y 2 primos se interpusieron, bloqueándole el paso. ¡Es mentira!, gritó Mauricio, con la vena del cuello a punto de estallar, perdiendo por primera vez su compostura de príncipe. Esas locas manipularon mi teléfono. Son unas muertas de hambre que quieren extorsionarme. Pero Jimena no paró. Siguió leyendo implacable, lanzando cada palabra como una piedra contra el cristal de su farsa. «Y aquí están los boletos de avión», continuó Jimena, levantando su propio celular para mostrar la pantalla a los invitados de las primeras filas. «Vuelo 402 a París. Salida martes por la mañana. Pasajeros Mauricio y Carla. Solo ida». Jimena giró sobre sus talones y señaló directamente hacia la tercera fila, donde la amante estaba sentada ahora, intentando esconderse tras unas gafas oscuras que ya no la protegían de nada. «Ahí está ella, Carla. La mujer con la que planeas gastarte el dinero de la muerte de mi hermana. ¿Verdad que sí, Mauricio? ¿O vas a decir que ella también es una alucinación de mi madre?» Todas las cabezas se giraron hacia Carla. La mujer se encogió en su asiento, descubierta, expuesta como la cómplice de una carnicería. Valeria miraba de un lado a otro del teléfono de Jimena, a la cara descompuesta de Mauricio y luego a la mujer vestida de negro. El velo de la ignorancia se rasgó violentamente. Se acercó a Mauricio temblando, pero ya no de emoción, sino de terror. «¿Es cierto?», le preguntó con un hilo de voz. «¿Tienes un boleto a París con ella?». Mauricio la miró, y al ver que ya no tenía escapatoria, que el teatro se había derrumbado y que los aplausos se habían convertido en juicios, se quitó la máscara por completo. Ya no había necesidad de fingir amor. Su rostro se transformó en una mueca de desprecio puro, una expresión tan fea que hacía juego con su alma podrida. «¿Y qué si es cierto?», le escupió Mauricio a la cara, frente al altar, frente a Dios y frente a su madre. «¿De verdad creíste que alguien como yo podría enamorarse de una insípida como tú? Mírate, no tienes clase, no tienes apellido, no tienes nada». Se rió y fue el sonido más cruel que he escuchado en mi vida. Dio un paso hacia ella, intimidante, agresivo. «Tú nunca fuiste mi esposa, Valeria. Tú solo eres una maldita tarjeta de crédito con patas. Eres un billete de lotería que camina y respira. Y créeme, vales mucho más muerta en un barranco que viva y aburriéndome en mi cama». El impacto de esas palabras fue físico. Valeria retrocedió como si la hubiera golpeado. El sacerdote se santiguó. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de la furia. Mauricio había confesado. No con arrepentimiento, sino con la soberbia de quien se cree intocable, de quien piensa que su dinero y sus contactos lo salvarán del infierno que acababa de desatar. Pero yo sabía algo que él no. Sabía que Jimena, antes de salir del baño, había hecho una llamada. Y sabía que las sirenas que empezaban a escucharse a lo lejos, acercándose por las calles empedradas de San Ángel, no venían a celebrar una boda. Venían a llevarse a la basura. El caos estalló en la iglesia como una presa que se rompe, liberando un torrente de gritos y confusión. Mauricio estaba ahí parado frente a nosotras, respirando agitadamente, con la máscara de hombre perfecto hecha pedazos en el suelo. Pero mientras todos los ojos estaban fijos en el monstruo que acababa de revelar su verdadero rostro, un movimiento rápido en mi visión periférica me alertó. Carla, la mujer de negro, la cómplice silenciosa, se levantó de su banca con la intención de deslizarse hacia la salida lateral, aprovechando el tumulto. Se ajustó las gafas oscuras y abrazó su bolso de diseñador contra el pecho, intentando hacerse invisible, escapar antes de que la red cayera sobre ella también. Pero Jimena, mi hija mayor, no estaba dispuesta a dejar cabos sueltos. Con una agilidad que no sabía que tenía, corrió por el pasillo lateral y le cortó el paso justo antes de que alcanzara el arco de madera. «¿A dónde crees que vas, desgraciada?», le gritó Jimena, agarrándola del brazo con una fuerza que hizo que Carla soltara un chillido. La mujer se giró siseando como una gata callejera acorralada. «Suéltame, loca. Yo no tengo nada que ver con esto, ni siquiera conozco a este imbécil». Negó a su amante con la misma facilidad con la que se niega una moneda a un mendigo, intentando salvar su propio pellejo mientras el barco se hundía. Mauricio escuchó la traición de su amante, esa negación pública y cobarde, y soltó una carcajada que sonó a vidrio roto, una risa maníaca que hizo que el sacerdote retrocediera asustado hacia el altar. «¿Que no me conoces?», rugió Mauricio, girándose hacia Carla con los ojos inyectados en sangre. «Tú planeaste la ruta de escalada estúpida. Tú elegiste el precipicio, porque dijiste que era el lugar perfecto para que un cuerpo desapareciera.
La confesión involuntaria gritada desde la rabia de verse abandonado resonó en la iglesia, confirmando el horror que todos ya sospechaban. Carla palideció sabiendo que su coartada acababa de ser destruida por la boca del hombre con el que planeaba huir a París. Pero la furia de Mauricio no se detuvo ahí. Volvió su mirada hacia Valeria, quien seguía allí paralizada, una estatua de sal, vestida de novia, incapaz de procesar que el hombre que le había jurado amor eterno hacía 5 minutos, ahora la miraba con tanto odio. Él se acercó a ella invadiendo su espacio personal, violando la poca distancia que quedaba entre la víctima y el verdugo. Se inclinó sobre su rostro bañado en lágrimas y le escupió las palabras más crueles que he escuchado en mi vida. Palabras diseñadas para matar el alma antes de matar el cuerpo. Estás llorando. Mírate. Eres patética. ¿De verdad pensaste que un hombre como yo, con mi clase, con mi mundo, se fijaría en una naca de Coyoacán si no fuera por el seguro de vida? No eres una mujer, Valeria. Eres un cheque al portador. Eres una maldita tarjeta de crédito con patas y ni siquiera tienes un buen límite. En ese momento vi cómo algo se rompió dentro de mi hija. Pero no fue su corazón frágil, fue su ceguera. La niña dulce e ingenua que soñaba con príncipes azules murió en ese instante asesinada por la verdad brutal de ese hombre. En su lugar nació una mujer herida, sí, pero furiosa. Valeria levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de dudas y dolor, ahora estaban secos y ardían con un fuego frío que me recordó a mi propia madre. No retrocedió, no bajó la cabeza avergonzada como él esperaba. Levantó la mano derecha, esa mano suave que él planeaba soltar en un abismo, y con toda la fuerza de su dignidad ultrajada, cruzó la cara de Mauricio. El sonido de la bofetada fue seco, contundente, resonando en la acústica perfecta de la iglesia como un disparo de cañón. La cabeza de Mauricio giró violentamente hacia un lado por el impacto. Su mejilla perfecta comenzó a enrojecerse instantáneamente, marcada por los dedos de la mujer que él creía débil. «Cállate», dijo ella, con una voz grave y profunda, que no le conocía. «Cállate, basura». Fue entonces cuando las puertas principales se abrieron de par en par, golpeando contra los muros de piedra con un estruendo que hizo saltar a todos. La luz azul y roja de las torretas invadió el recinto sagrado, manchando a los santos y a los pecadores con los colores de la justicia. «Policía, nadie se mueva», gritó un oficial entrando con el arma desenfundada seguido por otros 3 agentes. Jimena había llamado hacía 20 minutos desde el baño, mientras yo contenía el aliento, y habían llegado justo a tiempo para evitar una tragedia mayor. Mauricio, al ver a los uniformados, tuvo un instinto animal de huida. Intentó correr hacia la sacristía, empujando a mi cuñado en el proceso, pero 2 agentes lo interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Lo placaron contra el suelo con violencia justo sobre la alfombra roja, donde minutos antes planeaba consumar su fraude. Su cara quedó aplastada contra los pétalos de rosa, ahora pisoteados y sucios. Y en medio de ese torbellino vi a doña Gertrudis, la madre de Mauricio, esa mujer estirada que me había mirado con asco desde el principio por mi ropa sencilla. Se llevó las manos al pecho, enjollado, boqueando como un pez fuera del agua, al ver a su príncipe esposado como un criminal común, y se desplomó en su banca desmayada, no por la salud, sino por la vergüenza social de ver su apellido arrastrado por el fango. Mientras lo esposaban con las manos torcidas en la espalda y la rodilla de un policía en su cuello, Mauricio levantó la cabeza desde el suelo. Tenía el labio partido por el golpe contra el piso y sangre en los dientes, lo que le daba un aspecto demoníaco. Me miró a mí, a doña Elena, la costurera viuda, que lo había vencido sin levantar la voz. «¿Crees que ganaste, vieja bruja?», gritó escupiendo sangre sobre la alfombra. «Salvaste a esta, pero no pudiste salvar a la otra». Mónica gritó mi nombre mientras caía, y nadie la escuchó. Nadie. La confesión pública, gritada en un delirio de arrogancia y odio, terminó de sellar su destino. No solo admitía el plan contra Valeria, sino que confirmaba el asesinato de su primera esposa ante 100 testigos y la autoridad. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. No estábamos tratando con un simple estafador o un cazafortunas. Habíamos estado cenando, riendo y conviviendo con un asesino en serie que disfrutaba de su obra. Se llevaron a Carla también, arrastrándola mientras ella gritaba que era inocente, que Mauricio la había obligado, traicionándolo hasta el final.
La iglesia se fue vaciando poco a poco. Los invitados, esos amigos de alcurnia que habían venido a beber champán gratis, huían como ratas cuando se enciende la luz murmurando, excusas horrorizados de verse envueltos en una nota roja, sin acercarse siquiera a preguntar cómo estábamos. Nos quedamos solas, Jimena, Valeria y yo. En el silencio que siguió a la tormenta, el olor a nardos ya no me daba náuseas, me olía a pólvora y a victoria. Valeria se acercó a mí. El maquillaje corrido le manchaba las mejillas. El vestido de novia estaba arrugado, el velo yacía en el suelo olvidado como un sudario blanco. Me miró y por un momento temí que me reprochara que el dolor de la humillación fuera más fuerte que la razón. Pero se derrumbó en mis brazos, sollozando con un llanto profundo y gutural, como cuando era una niña, y se raspaba las rodillas. «Perdóname, mamá», lloró sobre mi hombro empapando mi vestido gris. «Perdóname por no creerte». Casi me matan. La abracé tan fuerte que sentí que fusionábamos nuestros huesos, transmitiéndole toda la fuerza que me quedaba. «Estás viva, mi amor», le susurré al oído acariciando su cabello revuelto. «Eso es lo único que importa. Estás viva, y ese monstruo nunca más te va a tocar». La iglesia quedó en un silencio sepulcral después de que las patrullas se llevaron a Mauricio y a Carla. El eco de las sirenas se desvaneció en las calles de San Ángel, pero el eco del trauma apenas comenzaba a retumbar en nuestras vidas. No hubo fiesta. No hubo brindis. La comida se quedó servida en las mesas del jardín de eventos, enfriándose bajo el sol de la tarde, un banquete para los fantasmas de lo que pudo haber sido una tragedia. Regresamos a nuestra casa en Coyoacán, esa casona vieja y llena de grietas que Mauricio había querido vender para demoler. Pero al cruzar el umbral, la casa no se sentía como un refugio, se sentía como una sala de espera de un hospital. Valeria no habló en todo el trayecto. Se sentó en el asiento trasero del coche de Jimena, con la mirada perdida en la ventana, arrancándose los pétalos de su ramo de novia uno por uno hasta que solo quedaron los tallos verdes y desnudos en sus manos. Al llegar se encerró en su habitación. No se quitó el vestido de novia. Se tiró en la cama con todo y zapatos y se cubrió la cabeza con la almohada. Jimena y yo nos quedamos en la cocina preparando un té que ninguna de las dos se iba a tomar, escuchando los sollozos ahogados que se filtraban a través del techo. Eran sonidos animales guturales, el llanto de alguien a quien le han arrancado la piel a tiras. «Mamá», me dijo Jimena rompiendo el silencio pesado con una voz que sonaba a vidrio molido, «tenemos que hablar con el abogado. Esto no se acaba con el arresto. Mauricio tiene dinero, tiene contactos. Va a intentar salir bajo fianza. Y si sale nos va a matar a todas». Tenía razón. El miedo que había sido desplazado por la furia en la iglesia volvió a reptar por mi columna vertebral. Mauricio no era un criminal común, era un depredador herido, y los depredadores heridos son los más peligrosos. Pasaron 3 días en los que Valeria no salió de su cuarto. No comía. Apenas bebía agua. Yo le dejaba bandejas con comida en la puerta como si fuera una ofrenda a un dios enojado y las recogía intactas horas después. Al 4.º día no pude más. El silencio me estaba matando más que sus gritos. Abrí la puerta de su habitación sin tocar. El olor a encierro y a tristeza me golpeó la cara. Valeria estaba sentada en el suelo frente al espejo de cuerpo entero con unas tijeras en la mano. El vestido de novia, ese encaje francés que me había costado mis ahorros, estaba hecho jirones a su alrededor. Lo había cortado a pedazos con una violencia metódica hasta dejarlo irreconocible. Pero lo que me heló la sangre no fue el vestido, fue su cabello. Se había cortado el pelo, su melena larga y ondulada que Mauricio tanto adoraba, y ahora tenía mechones desiguales que le caían sobre los hombros desnudos. «Valeria», susurré, acercándome despacio, como quien se acerca a un animal salvaje atrapado en una trampa. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, rojos, rodeados de ojeras moradas. Me miró y por primera vez en días vi algo más que dolor. Vi culpa, una culpa negra y espesa. «Mamá», dijo con la voz ronca, «soy una estúpida, una maldita estúpida». Él me dijo que me amaba y yo le creí. Me dijo que yo era especial y yo le creí. Y todo el tiempo él solo estaba calculando cuánto valía mi cadáver. Soltó las tijeras y se cubrió la cara con las manos. «Casi hago que nos maten a todas. Si tú no hubieras revisado ese teléfono, si no hubieras sido tan metiche, yo estaría muerta mañana».
Me arrodillé frente a ella apartando los restos del vestido y le tomé las manos. Estaban frías como el hielo. No, mi amor, no eres estúpida, eres humana. Te enamoraste de una mentira muy bien contada. Él es un profesional del engaño. Engañó a Mónica, engañó a la policía, engañó a sus socios. No te culpes por tener un corazón bueno. Pero Valeria negó con la cabeza, con una rabia que me asustó. No es bondad, mamá, es vanidad. Yo quería creerle. Quería creer que un hombre como él, guapo, rico, exitoso, podía fijarse en alguien como yo. Me avergoncé de ti, me avergoncé de nuestra casa. Quería ser parte de su mundo de plástico, y ese mundo casi me traga. En ese momento el timbre de la casa sonó. Jimena fue a abrir. Escuché voces graves masculinas en la entrada. Mi corazón se detuvo. Sería el abogado de Mauricio. Sería algún cómplice. Me levanté y salí al pasillo, dejando a Valeria en el suelo. En la puerta estaban 2 detectives de la fiscalía. Traían carpetas bajo el brazo y caras largas. Señora Elena, dijo uno de ellos quitándose la gorra. Tenemos noticias. Hemos cateado el departamento de Mauricio. Encontramos su computadora. Me invitó a sentarme, pero mis piernas no me respondían. ¿Qué encontraron?, pregunté temiendo la respuesta. El detective suspiró. No solo planeaba matarla a ella, señora. Encontramos búsquedas recientes en su historial de navegación. Veneno indetectable para ancianos, simulación de infarto, herencias y sucesión intestada. Él planeaba deshacerse de usted también, doña Elena, unas semanas después del accidente de su hija. Quería la casa, quería el terreno, quería borrar a toda su familia del mapa para quedarse con todo, sin tener que compartir con nadie, ni siquiera con Carla. También encontramos planes para incriminar a la amante si las cosas salían mal. La revelación me golpeó como un mazo. No era solo un asesinato pasional o por dinero rápido. Era un exterminio. Mauricio quería borrarnos de la faz de la tierra como si fuéramos una mancha de suciedad en su traje caro. Valeria había salido de su cuarto y estaba parada en el umbral de la sala escuchando todo. Su rostro pálido y demacrado se endureció al oír las palabras del detective. Ya no había lágrimas. Había una comprensión terrorífica de la magnitud del abismo al que se había asomado. Se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, lleno de arrepentimiento y de miedo. Perdóname, mamá, me susurró al oído temblando. Perdóname por haberte puesto en peligro. Perdóname por haber metido al diablo en nuestra casa. La abracé de vuelta sintiendo sus huesos frágiles bajo mi tacto. Ya pasó, hija. Ya pasó. Estamos vivas. Y mientras estemos vivas, él no gana. Pero en el fondo sabía que la batalla legal apenas comenzaba y que el demonio, aunque enjaulado, todavía tenía garras largas. Han pasado 3 años desde aquella tarde en la que el diablo intentó vestirse de novio en la iglesia de San Jacinto. 3 años desde que el velo de mi hija cayó al suelo, no como símbolo de pureza, sino como la bandera blanca de una rendición ante la cruda realidad. Hoy, mientras termino de sazonar el mole poblano en la cocina de mi vieja casona en Coyoacán, esa misma casa que Mauricio despreció y codició con la misma intensidad, el aire huele a chocolate y especias, no a miedo. Pero no se equivoquen. La paz que respiramos ahora no nos la regalaron. Nos la ganamos a pulso, arrancándosela de las fauces, a un sistema que casi deja libre al monstruo por falta de pruebas contundentes en las primeras audiencias. Tuvimos que pelear con dientes y uñas, exponiendo nuestras vidas y nuestras vergüenzas en los tribunales, soportando que el abogado de Mauricio nos llamara arpías cazafortunas y mujeres histéricas frente al juez. Recuerdo el último día del juicio como si fuera una quemadura reciente en la piel. Mauricio ya no parecía un príncipe. El encierro preventivo le había robado el brillo de la piel y la arrogancia del porte. Se veía pequeño gris como una rata mojada. Pero su mirada seguía intacta, llena de ese veneno concentrado que solo poseen los que nunca aceptan su culpa. Cuando el juez leyó la sentencia cadena perpetua por el asesinato de Mónica y 30 años adicionales por el intento de homicidio de Valeria y conspiración, Mauricio no lloró. Se giró hacia nosotras, clavó sus ojos negros en los míos y movió los labios sin emitir sonido. Pero leí claramente su mensaje por maldita vieja metiche. Ojalá te mueras sola. Esa fue su despedida, una maldición. Pero yo solo sonreí una sonrisa triste y cansada. Y pensé, prefiero morir sola que ver a mi hija morir acompañada por ti. Valeria no salió ilesa de la tormenta.
Nadie sale ileso de amar a un verdugo. Los primeros meses fueron un infierno de depresión y culpa. Se despertaba gritando en la noche soñando que caía por un precipicio interminable, mientras Mauricio le cortaba la cuerda sonriendo. Se miraba al espejo y odiaba a la mujer que le devolvía la mirada, esa mujer que había sido tan estúpida, según sus propias palabras, para creer en un cuento de hadas fabricado con mentiras. Pero Jimena y yo no la dejamos caer. La obligamos a levantarse a comer, a respirar. Y poco a poco, con terapia y mucho amor, las piezas rotas empezaron a encajar de nuevo. No volvió a ser la misma niña ingenua de antes. Esa niña murió en el altar. La mujer que nació de sus cenizas es más dura, más cauta, pero infinitamente más fuerte. Hoy dirige una fundación llamada Ojos Abiertos, dedicada a ayudar a mujeres que son víctimas de estafadores emocionales y violencia psicológica. Usa su dolor como mapa para que otras no se pierdan en el mismo bosque oscuro. El destino de Carla, la amante, fue quizás el giro más irónico de todos. En un intento desesperado por reducir su condena, traicionó a Mauricio con la misma frialdad con la que él planeaba matar a mi hija. Entregó grabaciones, correos y ubicaciones de dinero escondido. En su testimonio final dijo una frase que se me quedó grabada. Él me dijo que Valeria era desechable, que era una vaca gorda lista para el matadero, pero al final el carnicero fue él. Carla cumple ahora 15 años de prisión y sé que cada noche en su celda recuerda que su boleto a París solo era un pasaje al infierno. Y la madre de Mauricio, doña Gertrudis, esa mujer que me miraba con asco por mis vestidos sencillos, terminó sola, arruinada por pagar los abogados de su hijo y avergonzada mudándose a un pueblo perdido, donde nadie conociera el apellido que tanto presumía. La soberbia precede a la caída, dicen, y la de ellos fue una caída desde lo más alto de su propia vanidad. Hoy es el cumpleaños de Valeria. Estamos sentadas en el jardín bajo la sombra de los árboles que han visto pasar generaciones de mujeres fuertes en esta familia. Jimena está sirviendo el agua de Jamaica, riendo de alguna broma de su esposo. Valeria está cortando el pastel, y aunque sus ojos todavía guardan una sombra de tristeza, también brillan con una luz nueva, la luz de la libertad. Me mira y levanta su copa. Por ti, mamá, dice con la voz firme, porque tuviste el valor de ser la villana de mi boda para ser la heroína de mi vida. Gracias por no callarte. Gracias por meterte donde no te llamaban. Brindamos y el sonido del cristal es la música más dulce que he escuchado en años. Aprendí que la intuición de una madre no es magia. Es una acumulación de detalles que el cerebro procesa antes que el corazón. Es el olor a mentira en una colonia cara, es la frialdad en un beso, es el desprecio disfrazado de broma. Aprendí que el amor no debe ser ciego porque si cierras los ojos te pueden empujar al abismo. Y aprendí que mi apellido, mis manos trabajadoras y mi origen humilde valen más que todos los títulos y fortunas del mundo, porque fueron estas manos las que salvaron a mi sangre. Si alguna vez sientes ese nudo en el estómago, esa voz pequeña que te dice que algo no está bien, no la ignores. No permitas que te llamen loca, tóxica o exagerada. Grita, grita tan fuerte que tiemblen las paredes, porque un grito a tiempo puede detener un funeral. Mauricio pensó que yo era una vieja ignorante fácil de apartar. Olvidó que las viejas hemos sobrevivido a todo y que cuando defendemos a los nuestros no somos ancianas, somos leonas. Mi hija está viva, estamos juntas, y mientras tenga aliento, nadie volverá a apagar nuestra luz. El atardecer cae sobre Coyoacán, pintando el cielo de naranja y violeta. Miro a mis hijas y sé que la pesadilla terminó. Si esta historia resonó en tu interior, si sentiste la rabia y el alivio conmigo, comparte este video. Tal vez allá afuera haya otra madre dudando de su instinto y tu clic sea la señal que necesita para salvar a alguien. Gracias por escuchar mi verdad. Aviso importante. Esta historia, sus personajes y las situaciones descritas son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión narrativa. Cualquier parecido con personas vivas o muertas o con eventos reales es pura coincidencia. Sin embargo, los temas abordados en este relato, como la violencia doméstica, el abuso psicológico, el fraude emocional y la planificación de daños contra la pareja, son problemas graves y reales que afectan a muchas personas en nuestra sociedad. Estos comportamientos son delitos y violaciones fundamentales de los derechos humanos.
Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación similar, si sientes que estás en peligro, que te manipulan, te aíslan de tu familia o temes por tu integridad física o emocional, no guardes silencio. No estás sola ni solo. Busca apoyo inmediato. Acércate a familiares de confianza, amigos cercanos o contacta a las autoridades y organizaciones especializadas en tu localidad. Pedir ayuda es el primer paso hacia la libertad y la seguridad.